días. Después de dar algunos minutos a los asistentes que faltaban por entrar, podemos comenzar. El día de hoy tendremos como presentación el sistema con COVID-19. El contenido del webinar del día de hoy es ¿quiénes somos como empresa TDT? Solución con COVID-19, introducción a la solución, cómo funciona, reportes, arquitectura, configuraciones y requerimientos. Al final de estos módulos tendremos una sección de preguntas. ¿Quiénes somos? TDT es una empresa mexicana formada en 1990 con 30 años de experiencia en el ramo de cómputo móvil. Nace en la Ciudad de México debido a la necesidad de contar con la primer terminal portátil diseñada y construida en México. TDT adicionalmente realizó otros proyectos llamados Time Checker, el cual obtuvo un gran éxito y posteriormente se desarrolló y comercializó Process Controller. El sistema Time Checker es el que tenemos en la primera imagen. Es justamente un checador de entrada con opciones de relevador para tener algunas acciones como activar alguna puerta o torniquete. Adicionalmente, pues tenemos aquí algunas imágenes de las terminales que finalmente se eligieron en lugar de la terminal producida por TDT debido al costo. Y tenemos a nuestros partners que fueron los primeros desde el nacimiento de TDT, Savion Technologies y Stage Instrument en la parte de impresoras. Bien, TDT está dividida en 6 divisiones importantes, de las cuales destacan la venta de terminales portátiles y la venta de impresoras portátiles. También contamos con departamento de desarrollo de sistemas, mantenimiento al hardware, soporte a ventas y venta de consumibles. Cada uno de ellos forma una parte integral del valor agregado que da TDT a sus clientes. Particularmente, pues debemos de describir el mantenimiento de hardware. Este nos permite proporcionar o atender los dispositivos que vende TDT en garantía o fuera de ella y poder repararlos dentro de nuestros laboratorios de reparación. Soporte a ventas, tenemos un soporte técnico a preventa y postventa, el cual, bueno, ayudará a nuestros clientes a tomar la mejor decisión y a los clientes que ya nos favorecieron con su compra, pues les vamos a poder ayudar con este soporte postventa. La venta de consumibles es la división más pequeña de TDT, sin embargo, pues también es importante para darle un completo servicio integral a nuestros clientes. En TDT estamos viviendo años de evolución. Esto viene a partir del año 2018. En 2018 se vive una época de cambios, los cuales orientan a la empresa a ser una más dinámica y adecuarse a los cambios del mercado de la forma más rápida y eficaz posible. Esto lo vamos a lograr al ofrecer consultoría de software, desarrollo de aplicaciones a la medida y una fábrica de software para proyectos al público en general. Para lograr esto, hemos dividido nuestros softwares en 4 grandes ramas. La primera es Enterprise Mobility Solutions. Esta es una rama enfocada a grandes empresas con más de 300 clientes o 200 usuarios en los sistemas. Enterprise Desktop Solutions es para pequeñas y medianas empresas, es decir, para empresas que cuentan desde 3 o 4 empleados hasta 200 empleados. Personal Mobility Applications se refiere a las aplicaciones que se instalan en los celulares y que viven con nosotros el día a día, tal cual pueden ser agendas electrónicas, algún recordatorio. En este caso tenemos sistemas de votaciones para la familia. Entonces, todo esto es Personal Mobility Applications. Y también contamos con una última división llamada Other Software Manufacturer. Estas son aplicaciones realizadas por nuestros socios de negocios, pero comercializadas y respaldadas por el soporte de TDT. Continuando con esta evolución, nuestro objetivo es ampliar nuestras aplicaciones a los ambientes móviles iOS y Android y posteriormente llegar también al Internet de las cosas.
En esta diapositiva podemos ver a nuestros clientes. Muchos de ellos pertenecen a una gran variedad de ramos en la industria y son líderes en el mercado en cada una de las actividades que realizan. Podemos mencionar algunos pocos como Grupo Modelo, Gimex, Bachoco, Quaker State. Entre ellos, pues tenemos muchos más clientes. Buenos días a todos. Complementando con la introducción de mi compañero Víctor, déjenme presentarlo. Inicialmente, Víctor, que está con nosotros y nos acaba de dar la introducción de TDT de México, es parte del grupo de trabajo de redes sistemas, del cual yo también soy integrante. Mi nombre es Advin Romulero y vamos a continuar con lo que es nuestra solución con COVID. Antes de hablar de nuestra solución, vamos a tocarnos de manera muy general el tema del COVID-19 en México. Como sabemos, después de la cuarentena que se tuvo, nuestras autoridades de salud diseñaron un semáforo de riesgo epidemiológico, en el cual al día de ayer, este es el estado. Como vemos, ya tenemos un estado más que regresa al semáforo rojo, es decir, que tiene máximo riesgo. Pero ¿qué está pasando? El problema es que la pandemia como tal es un problema que todavía está lejos de erradicarse. Sigue siendo un problema sanitario y social. Como vemos aquí en México, todavía tenemos un estimado de casos positivos arriba del 1.000.000 de personas. Casos confirmados casi se acerca al 1.000.000 de personas. Y ya tenemos más de 100,000 personas que desafortunadamente han fallecido. Por tal motivo, nuestras autoridades no podemos estar permanentemente en cuarentena. Sería imposible a nivel negocios de todas las empresas que siempre estemos en cuarentena. Es necesario regresar a un entorno laboral. Pero ¿qué pasa? Tenemos ahora un concepto que se llama nueva normalidad. Creo que de todos es conocido. En esta nueva normalidad, nuestras autoridades nos recomiendan ciertos puntos que debemos tomar en cuenta para regresar a un entorno laboral seguro, en el cual es el uso de cubrebocas y caretas, el uso de barreras físicas dentro del entorno laboral. Es decir, si tenemos compañeros que de alguna manera tenemos que estar de cierta manera juntos, bueno, hay que poner barreras físicas. A la entrada a cualquier lugar nos recomiendan tener filtros sanitarios, mantener una sana distancia, tener gel antibacterial y desinfectante de superficies de espacios comunes. El gel antibacterial es una herramienta temporal, digamos, si no nos podemos lavar las manos, pero recomiendan que nos lavemos constantemente en las manos y principalmente una ventilación natural. Basado en estos criterios, nosotros hemos diseñado una aplicación en la cual la nombramos con COVID-19, que básicamente es un sistema de control de salud para empleados y visitantes. ¿Pero en dónde entra nuestro sistema? Nuestro sistema entra, como mencioné en un punto anterior, en la parte de la entrada de las personas. Esta aplicación hace uso de toda la tecnología inalámbrica disponible, es decir, de Bluetooth y Wi-Fi, para que trabajen 100% en línea. ¿Cuáles son los beneficios de nuestra aplicación? Una, que tenemos muchos puestos de control, es decir, no solo podemos identificar un solo puesto, podemos tener N puestos de control, tenemos una cámara de visión, lectura de información vía OCR. Esto que nos favorece es a tener una viabilidad de información, que es decir, que reducimos el error en captura. Lo mismo que un termómetro Bluetooth, tenemos encuestas de salud, de enfermedades preexistentes, además de un criterio de definición. Finalmente tenemos los reportes. Pero ¿cómo funciona nuestra solución? El primer punto a tocar en nuestra solución es la cámara de temperatura. Esta cámara puede tomar la temperatura en un área de mucho flujo de personas a al menos 5 personas a la vez. ¿Cómo funciona? En el primer caso, tenemos una persona que va entrando, tiene temperatura y la cámara nos alerta que no usó un cubrebocas, como podemos ver en la imagen.
En el segundo caso, podemos ver a una persona que entra, trae cubrebocas y no tiene temperatura. De igual forma, la cámara nos alerta que sí trae cubrebocas. Finalmente, el tercer caso, como ejemplo, tenemos a un grupo de personas que van entrando y la cámara va detectando quiénes no tienen cubrebocas, su temperatura y quiénes tienen cubrebocas. Como mencionaba, nuestro sistema inalámbrico maneja muchos puestos de control. Es decir, si en una planta tenemos entrada de visitantes, entrada de empleados o un estacionamiento, podemos tener esos 3 puntos y cada uno identificados para saber por qué lugar entraron. Como vamos a ver aquí en el ejemplo, se especifica la empresa, unidad organizacional, el puesto de revisión o de control, usuario y password para saber qué persona es la que está tomando la lectura y podemos trabajar en el sistema. Otro punto es, ya que inició sesión, el usuario va a solicitar ya sea visitante, su INE, en el cual se va a leer la información de nombre y CURP únicamente, no se lee ni domicilio ni ningún otro dato. Es únicamente lo que se requiere para identificar a la persona. Se toma la fotografía del INE, el sistema decodifica la información y la presenta en pantalla. Al iniciar esta pantalla principal del trabajo, el sistema sincroniza con el termómetro Bluetooth. ¿Qué beneficio nos da el termómetro Bluetooth? Es que tengamos fiabilidad de la temperatura que se está tomando. Esto reduce los errores de captura, tanto en OCR como en la temperatura. Continuando con lo que se debe de especificar, tenemos la encuesta de salud. Esta encuesta de salud está basada en el Instituto Robert Koch, que es un instituto que está estudiando las causas o los síntomas más comunes de las personas que son sospechosas de tener COVID. Por mencionar algunos puntos es tos, falta de aliento, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, escurrimiento nasal y diarrea. Además, tenemos las enfermedades preexistentes. Esta captura es opcional, pero si nos dimos cuenta en las primeras pantallas de ver la situación del COVID en México, tenemos lo que son las comorbilidades, es decir, las enfermedades secundarias asociadas a la enfermedad primaria, que en este sería el COVID como tal, pero que pueden causar más estragos en nuestra salud. Por eso se especifica o se lo solicita especificar estas enfermedades, como pueden ser hipertensión, enfermedades cardíacas, pulmonares, cáncer o diabetes. Después de tomar toda esta información, el sistema nos sugiere, con base a que la temperatura y la encuesta de salud, tiene criterios de decir, mira, tiene temperatura alta y tiene varios síntomas, puede que sea una persona sospechosa. Entonces, le alerta al usuario de rechazar a esta persona. El usuario puede indicar si lo rechazó o no. Continuando con la solución con COVID, en la parte de reportes vamos a encontrar 3 reportes básicos. En ellos encontraremos como primer reporte un dashboard después de iniciar sesión en el sistema. Bien, dentro de estos reportes vamos a encontrar el reporte de los usuarios aceptados, es decir, cuáles de ellos no presentan síntomas importantes de COVID y podemos considerarlos como visitantes sanos o empleados sanos. Dentro de este reporte van a aparecer todos sus síntomas, así como la temperatura registrada por el termómetro Bluetooth. El reporte de rechazados. En este reporte solo veremos a los visitantes o empleados rechazados por el sistema. Recordemos que las características o las combinaciones de síntomas pueden ser ajustadas por nosotros dentro del sistema, ya que son parametrizables. Y de acuerdo a este rechazo es como este reporte va a funcionar. Algunos de ellos pueden ser rechazados por su temperatura
o por un conjunto de síntomas, los cuales pues nos indiquen que es una persona que tiene algunos síntomas y que puede ser sospechosa de COVID. En nuestro sistema, por defecto, si la persona no presenta fiebre, nosotros marcamos al menos 3 de los síntomas posibles para marcarlo como un posible rechazo. Como bien mencionó Advin, también tenemos la opción de dejarlo pasar, pero indicando que el sistema nos recomendó el rechazo. Adicionalmente, tenemos un reporte personalizado. En este reporte personalizado podemos nosotros elegir uno o varios, o todos inclusive, de los síntomas más comunes para poder realizar nuestro reporte, o podemos tomar adicionalmente por rangos de temperatura cuáles son los usuarios que nos interesa conocer. También el sistema maneja un campo para la prueba de COVID. ¿Esto qué nos indica? Para indicar los visitantes o empleados que nos han presentado una prueba de COVID y si esta es positiva o negativa, y nosotros también guardar la fecha de ese test. Es decir, si en algún momento nos presenta alguna prueba en la cual dio positivo, con esto sabemos que debemos darle seguimiento a ese empleado y hasta que nos presente nuevamente una prueba en la cual salga negativa para nosotros estar seguros de que ese empleado es un trabajador sano. ¿Cuáles son los componentes de nuestra solución? Como mencionamos, el sistema hace uso de la tecnología inalámbrica, es decir, tenemos red Wi-Fi y vía Bluetooth al termómetro, por lo cual necesitamos una terminal portátil para la lectura de información del visitante o del empleado. El termómetro Bluetooth contiene un servidor de base de datos y una PC en la cual podemos administrar la información o generar los reportes. ¿En dónde podemos aplicar este kit? Este kit lo podemos aplicar en casetas de vigilancia, estacionamiento o servicio médico como un muestreo a nuestros empleados. Un ejemplo de uso es, en esta recepción, vemos que la persona de recepción no tiene contacto con el visitante. El visitante únicamente deja su INE en la barra. La persona de recepción captura su información del INE vía OCR, toma la temperatura y lo registra. Además, aquí aplica la encuesta. Como mencionamos, uno de los puntos al principio que recomienda la Secretaría de Salud es tener una barrera física entre personas. Aquí podemos ver que no tienen contacto. El kit complementario a nuestra solución son, como vimos, la cámara de detección de temperatura y la lectura del INE vía OCR. Todo esto es el complemento a la solución básica que mencionamos. ¿En dónde podemos aplicar estos complementos? De igual manera, en una recepción, pero una recepción que tenga, digamos, un flujo alto de personas. En una entrada de empleados, también que tenga alto flujo de personas. Un ejemplo de uso puede ser en esta recepción, en el cual se instala la cámara, la persona de recepción únicamente está monitoreando que las personas que pasen, porten el cubrebocas y tengan la temperatura adecuada. Otro ejemplo puede ser, digamos que en una entrada de empleados de una empresa, todos los detecta la cámara de detección de temperatura y va monitoreando. Si alguien tiene un poquito elevada la temperatura, se puede hablar por la persona de recepción y de manera personalizada, con el uso de la handheld y el termómetro, puede tomar la temperatura y si tiene la encuesta de salud para un síntoma y descartar que sea sospechoso o no, porque también puede que tenga un poquito elevada de temperatura porque entró corriendo, es mediodía y eso implica ciertos picos de temperatura. Entonces, para descartar se puede hacer la parte más personalizada con la handheld y el termómetro. Ahora veremos los requerimientos de hardware del sistema.
Los requerimientos para el sistema host o el sistema web de reportes es tener instalado un sistema operativo de 64 bits, Windows 8.1, Windows 10 o Windows Server 2012 R2 o más nuevo. Tener instaladas las librerías .NET Framework 4.6, el módulo Internet Information Services. Así, de esta manera también sugerimos el uso de versiones SQL Server 2016 o posterior. Dentro del SQL recomendamos la versión Express, ya que esta no tiene costo alguno y es funcional para este sistema. Requerimos de un procesador de doble núcleo Gamma Core, Xeon o equivalente de 2 GHz o mejor. Al menos 1 GB de RAM por cada bloque de 30 filtros de sanidad. Estos requerimientos son adicionales a los que nos solicita el sistema operativo y la instalación de SQL Server. Y requerimos 10 GB de espacio libre para la instalación de la instancia de base de datos. Dentro de la terminal portátil es requisito un sistema operativo Android 8 o superior, una cámara posterior, Bluetooth, radio Wi-Fi, memoria de 2 GB de RAM y 16 GB de flash al menos, soporte para múltiples caídas sobre concreto de 4 pies o 1.2 metros. Esto solo nos los dan los dispositivos de uso rudo, handhelds normalmente, o los nuevos celulares tipo handheld, y un grado de protección IP54. ¿Por qué no recomendamos el uso de celulares de uso común? Esto debido a que los puestos de sanidad pueden estar instalados a la intemperie. Estos dispositivos comúnmente no soportan estar bajo la lluvia o no soportan caídas, sobre todo si estamos en algún estacionamiento o terracería, son propensos a que se quiebren de la pantalla o tengan algún problema por la gran cantidad de polvo que hay en algunas localidades. Entonces, es por eso que nosotros recomendamos el uso de dispositivos o celulares de uso rudo, tal cuales los podemos encontrar con algunas marcas que venden handhelds. Esto pues para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Bien, por nuestra parte sería todo. Estamos ahora en el módulo de preguntas, en la sección de preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, con confianza la pueden escribir en el chat y con gusto la resolvemos. ¿Quieres contestarla? ¿Cuál es que dice? ¿Elena? A ver, Alberto Alfaro, ¿tienes una pregunta? Bien, vamos a contestar la pregunta de Alberto Alfaro. Él nos pregunta que si puede tener la información en la nube. Sí, esta aplicación está diseñada para trabajar en un servidor on-premise o en un servidor en la nube, tal cual son los servicios de Microsoft Azure o AWS de Amazon. Entonces, sí lo pueden hacer. También complementando, nos indica si se pueden manejar varias localidades. Sí, el sistema es multipuesto y multiempresa. Entonces, basta con tener un solo servidor para todas las localidades que deseen tener. Tenemos una pregunta. ¿Cuándo se puede implementar o qué tiempo toma implementarlo? Bueno, pues consideramos que el tiempo es corto, alrededor de unas 2 semanas a lo mucho implementar este sistema.
Realmente hemos probado y la implementación promedio nos está tomando una semana. Dice, ¿en cuánto tiempo toma la implementación del sistema? Sí, bueno, nos pregunta Alberto Díaz, ¿cuál sería el tiempo de entrega de la solución? Bueno, el tiempo de entrega dependemos un poco del hardware como tal. Entonces, en este caso, para el hardware, tienes hasta 4 semanas de entrega. La solución como tal, el software, está disponible, ya listo para comercializar. Únicamente dependemos del hardware como tal. Nos pregunta el licenciado Andros, ¿para qué tamaño de empresas es recomendado el sistema? Realmente no hay un límite de empresas como tal, de empleados. Puede ser a partir de 10 empleados hasta N número de empleados. Como vimos en la parte de arquitectura, el sistema es muy modular, porque podemos tener una sola unidad de terminal portátil y termómetro o N número de configuraciones. Por este motivo, podemos implementar en empresas a partir de 10 empleados a N. Nos pregunta, ok, ¿se puede integrar una cámara térmica? Sí, como vimos en la presentación, el sistema como tal es, el kit básico es la handheld y el termómetro. Aunado a esto, la cámara térmica. Esta cámara térmica, como vimos también en el ejemplo, puede detectar no solo la temperatura, sino el uso del cubrebocas. Bien, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la ventaja que como gerente general me da esta aplicación al aplicarla? Bueno, pues esta aplicación tiene muchas ventajas, ya que en principio pues vamos a tener un correcto seguimiento de nuestros empleados y de nuestros visitantes. Esto nos va a permitir trabajar solo los sanos. Y esto, pues bueno, va a ayudarnos a que la pandemia no se expanda como ahora lo hemos tenido. Recordemos, ahora pues tenemos una alerta de que podemos pasar nuevamente a semáforo rojo. Y bueno, pues sabemos que en semáforo rojo la economía se detiene. Entonces, al tener una economía detenida, pues aparentemente como empresa no nos afecta, pero la realidad es que sí, porque hay menos empleo, menos trabajo y hay menos flujo de efectivo para cualquier empresa de cualquier tamaño, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, sí es muy importante mantener las medidas de seguridad y con COVID nos puede ayudar a tener un registro de estas medidas. Nos pregunta si se puede integrar a un sistema de control de acceso. La pregunta es sí, realmente, porque o puede ser un complemento a su sistema de control de acceso, porque si lo hace uno a uno, handheld y termómetro, el sistema guarda la hora en que pasó por la entrada. Digamos, si lo ponemos en una recepción, que todos los empleados tienen que pasar forzosamente por ese puesto de revisión, entonces sí puede ser asociada a un control de acceso. Podemos exportar la información y tener los horarios, el día y la hora en el cual pasó por el puesto. Nos preguntan también, ¿el uso de la careta no afecta el desempeño de la cámara? Ahorita no lo hemos probado con una careta, pero el sistema como tal, en las pruebas que se vieron, en los videos que se vieron, se hizo a través de un espejo. En la recepción se tenía el espejo puesto y a través de ese espejo estaba leyendo la información de las personas que estaban pasando. De momento no hemos probado si es funcional o no con la careta, pero al menos a través de un espejo sí se puede leer la información de la temperatura de las personas y el uso del cubrebocas.
Claudio Carmona nos realiza una pregunta muy interesante. ¿Qué sucede cuando las personas no presentan temperatura alta ni síntomas frescos, pero al mandarles a hacer la prueba sale positivo? ¿Cómo podemos detectar esta enfermedad de COVID? Bueno, pues como sabemos, lamentablemente los enfermos asintomáticos es muy difícil detectarlos, inclusive para el sector salud. Eh, Ser asintomáticos muchas veces implica que no tenemos la mayoría de los síntomas, pero la única forma de detectarlo es a través de la prueba. Entonces, pues aquí creo que este sistema no nos puede ayudar y de hecho, pues realmente con una persona asintomática ni siquiera el sector salud nos puede ayudar, a menos que, como bien mencionas, se realice una prueba de COVID. Lamentablemente ante esto, pues no hay una forma de defensa. Sin embargo, podemos mencionar que la cantidad de personas asintomáticas, pues debe de ser, yo creo, me imagino, alrededor del 10%. Entonces, realmente, pues nos interesa el otro 90% para protegernos de seguir expandiendo esta enfermedad. Entonces, es muy buena pregunta. Lamentablemente, no tenemos pues una solución a esto. Digo, al no ser sintomático, no hay forma de detectarlo más que con la prueba clínica. Nos preguntan también, ¿me ayuda el sistema implementado en mi empresa para tener argumento frente a las autoridades para aumentar el número de personas trabajando en 1 metro cuadrado? Sí, claro. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros estamos registrando, podemos diferenciar entre visitantes y empleados. Entonces nosotros podemos con el sistema generar un reporte, como ya se vio, de las personas que entraron el día de hoy. Y claro, está basado en los metros cuadrados que tiene la oficina. Podemos argumentar cuántas personas están trabajando en un momento o cuántas personas entraron ese día a laborar con la información que tenemos. Entonces sí es posible. Ok, nos pregunta también si el sistema controla el tiempo de cuarentena para una persona que fue rechazada. De momento no lo controla. Únicamente cuando una persona es sospechosa, como se mencionó en la parte de reportes, es necesario que se le haga una prueba de COVID para descartar que esta persona es sospechosa de COVID. Si la persona sale que es sospechosa como tal, bueno, en este caso ya entraría el protocolo de sanidad que la Secretaría de Salud está recomendando. Es decir, ellos con su departamento de administración es el que debería de mandar a cuarentena a la persona y darle seguimiento. ¿Por qué? Porque ahí se derivan otras acciones. El reportar que esa persona salió positiva de COVID, hay que reportarlo ante Locatel y ante las autoridades de salud. Entonces, es otra secuencia de pasos que tendría que hacer la empresa. Complementando esta respuesta, hay que mencionar que el sistema solo nos indica si ya nos presentó una prueba de COVID positiva y la fecha en la que lo presentó. Con esto, bueno, lo único que tenemos que hacer es esperar a que este empleado o paciente nos presente una nueva prueba de COVID, pero ahora que sea negativa. Entonces, esto, como bien mencionan, puede durar entre 20 y 40 días aproximadamente. Esto también depende pues de la inmunidad de cada uno de los infectados. Entonces, puede ser entre 20 o 40 o tal vez un poco más. Yes. Nos preguntan también, si tengo muchas entradas por estacionamiento, ¿es cierto que en cada piso de estacionamiento vamos a instalar una handheld con termómetro Bluetooth? Bueno, al ser un sistema modular como tal, nos permite, ya sea, si así se requiere, tener una handheld por cada piso, o en su defecto, si tengo, digamos, 3 entradas de estacionamiento, puedo instalar una handheld en cada una de las entradas. Las identificamos, con cada una con un puesto de control diferente y por ahí podemos estar registrando información.
Si la operación del edificio requiere que sea por piso, bueno, también se puede instalar. Como mencionamos, el sistema es muy modular. Podemos instalar de una handheld, de una sola configuración handheld termómetro a N. Nos preguntan también qué pasa con la cobertura Wi-Fi en subterráneos. Bueno, eso depende también de la instalación. Si en un estacionamiento subterráneo tenemos antenas, podemos tener también cobertura. O si puede ser en la entrada, también podemos tener cobertura. Además, como mencionamos en la lámina de nuestros servicios, no solo podemos darle el servicio de la venta de la terminal y el termómetro Bluetooth. Si ustedes como clientes también requieren de una infraestructura inalámbrica, también podemos apoyarlos en implementar en su empresa esta infraestructura inalámbrica. Aquí tenemos dos preguntas. Una es de Alberto Díaz. ¿La tarjeta INE la pone el usuario en la terminal o el guardia la manipula? La idea es colocarla sobre algún respaldo, una mesa o algo similar, donde el guardia o la persona que está en el filtro de sanidad no manipule los objetos personales. Entonces, inclusive podrían ponerla solo mostrándola, y con esto y con la cámara del dispositivo la va a leer a través del OCR sin ningún problema. Entonces, la respuesta sería no, nadie la manipula más que el propio usuario o el propietario de su INE. Tenemos otra pregunta de Alberto Alfaro. ¿Puedo accesar a la aplicación desde el celular, desde cualquier lugar? Bien, esto, como el sistema va referenciado a uno de tus servidores, pues todo depende si tú lo quieres tener ese servidor expuesto, es decir, un servidor público o privado. Entonces, de eso depende que lo puedas ver en cualquier lugar. Aunque si tu servidor es público, mi respuesta sería sí, sí puedes acceder a él desde cualquier lugar. Nos comenta también otra pregunta que tiene Dulce. Entiendo que con el sistema pudiera abrir mi empresa para el trabajo más presencial. Bueno, la respuesta a abrir el trabajo más presencial depende de nuestras autoridades de salud. ¿Por qué? Porque, como se comentó al principio de la presentación, existe el semáforo epidemiológico. En este semáforo es conforme ellos van dictando qué tanto se puede abrir, qué tanto porcentaje de empleados pueden trabajar en una empresa. Claro está, cumpliendo con ciertas medidas, como mencionamos algunas, las barreras físicas, el uso de caretas, el uso de cubrebocas. Entonces sí dependemos un poco más de la lectura de la que dan las autoridades de salud. Ok, también nos preguntan por la parte del pasaporte. Ahorita el sistema únicamente requiere el INE. Si se dan otro tipo de credenciales, es posible capturar la información, no vía OCR. ¿Debido a qué? Debido a que el sistema o la credencial estandarizada como identificación a nivel nacional es el INE. Por eso, de inicio, estamos tomando el INE como la credencial, digamos, oficial de identificación. Posteriormente, podemos migrarlo a la lectura de los pasaportes. ¿Tienen alguna otra pregunta?
Claro, bueno, complementando la parte de los pasaportes, nos preguntan de visitantes extranjeros como tal, para quedarse con sus identificaciones. Bueno, en este caso, en ningún momento estamos indicando que el sistema va a pedir que se quede con la identificación. Eso ya depende de cómo esté estandarizada la entrada en la empresa donde esté implementado. Si la empresa forzosamente requiere que se deje la identificación, sea INE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial, bueno, el vigilante pues la va a retener. Eso ya no depende de nuestro de sistema, es más que nada del proceso de registro de la empresa. Okay. El costo de nuestra solución, bueno, entonces el costo como tal ya lo maneja cada uno de nuestros representantes de ventas. Entonces, con ellos pueden consultar cuál es el costo del kit básico, junto con el software o de las cámaras o el lector OCR de escritorio como complemento. Bueno, también nos preguntan cómo podemos saber si la persona tiene alguna comorbilidad y si presenta síntomas únicamente con la encuesta. En este caso, como mencionó hace rato una pregunta similar, bueno, dependemos de la información que nos diga la persona como tal. En este caso, también la persona de seguridad que maneje el terminal puede verlo. Si viene agitado, le cuesta trabajo respirar y puede él capturar la encuesta, salvo la que hace. Pero, como mencionábamos, es únicamente estar registrando datos y dependemos de también la información que nos esté dando la persona, ya sea empleado o visitante. Nos preguntan, ¿con quién se pueden comunicar para saber los precios? Bueno, pues se pueden comunicar al teléfono 52 55 43 83. En él le piden que se comuniquen con un agente de ventas y él les dará el precio correcto. Por el momento nosotros no nos han proporcionado los costos finales de la aplicación. Sin embargo, bueno, pues solo para dar un precio al aire, podríamos mencionar que se requiere del uso de celulares de uso rudo. Entonces, cada uno de ellos, el más económico cuesta alrededor de $600. Entonces, un termómetro Bluetooth nos cuesta alrededor de $100, más o menos. Estamos hablando de una solución de 600 en cuanto a hardware. Todo esto, pues, por cada uno de los puntos. Aquí estamos considerando tener, pues, que el cliente ya cuente con una PC o computador para solo instalar el software. Nos haría falta la parte de licenciamiento. No sé si con esto queda, pues, un poco más clara la respuesta. Con respecto a la presentación como tal, podemos hacer de momento una presentación vía remota, debido a que, bueno, como sabemos, todavía estamos en una pandemia en el cual el acceso a visitantes a muchas compañías está siendo restringida. Entonces, si gustan una presentación más funcional de la aplicación, es posible que se la demos, pero sería de forma remota. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, como mencionamos la parte de los costos, sí es necesario
comunicarse al teléfono que mencionó Víctor, o en su defecto, si ustedes ya son clientes de nosotros, bueno, comunicarse con la persona encargada de ventas y ellos les van a proporcionar una cotización con base a sus necesidades. Bueno, insisto en la parte que me comentan de los precios, pero esta parte ya es directamente con una persona de ventas de la empresa. Nosotros, de momento, no podemos dar un costo porque no tenemos el costo de la solución. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna otra pregunta, de nuestra parte ha sido todo. De antemano les agradecemos por su tiempo y por su atención. Si tienen alguna otra duda, bueno, se pueden comunicar a nuestros teléfonos como tal, que acaba de mencionar Víctor, o en nuestra página web, que es www.tdt.com.mx. Ahí también pueden encontrar teléfonos de contacto y correos para alguna otra información. Adicionalmente, si desean, pueden colocar su correo electrónico en el área de chat para nosotros pasar esta información al área de ventas y se puedan comunicar con ustedes. Muchas gracias a todos y que sigan teniendo un excelente día.